Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien con toda la energía del mundo. Vamos entonces, mis amores bonitos, a ver a todo lo relacionado con este pueblo indígena denominado Embera. ¿Listo? Poco a poco hemos ido haciendo un recorrido por todo nuestro territorio, ¿cierto? Y hemos focalizado ciertos puntos de nuestro país donde hay poblaciones indígenas como esta que vamos a ver que tienen rasgos culturales y que nos han enseñado muchas cosas también acerca de su cultura, sus tradiciones y sus formas de vida. Vamos a analizar entonces qué es el pueblo en Vera. Tiene un nombre alternativo o a veces se le conoce como pueblo catío o Envena o Eyavida. Si de pronto escuchas así o en algún documento ves que lo mencionan de esta manera, es igual, ¿listo? Se están refiriendo al mismo pueblo que es el pueblo Embera. Solo que en algunos casos se les dice Embera Catío, Embera Catio o Envena, incluso Envena pueblo indígena en Vena o Eyavida. Esos nombres también se le conocen. Nosotros nos familiarizamos muchísimo con el término Embera, que es como el que más nos arraiga y nos atrapa un poquito. Su lengua pues también es una lengua particular, es una lengua propia. Viene de la familia lingüística del Chocó, entonces pues tiene digamos que también marca unos rasgos propios para diferenciar cada uno de los elementos que están en el entorno. Y pues depende mucho de nosotros y nuestro análisis para entender un poquito en qué consiste este lenguaje propio en Vera. El pueblo en Vera se localiza principalmente en los departamentos de Córdoba, el río Sinú, Esmeralda y Río Verde, en el noroccidente también de Antioquia, donde se concentra, digamos que, el mayor número de su población. En el Chocó también tenemos pueblo en Vera, especialmente en lo que tiene que ver con también en Quibdó y en Medellín, y en algunos departamentos como Caldas y Putumayo. El pueblo en Vera es un pueblo más que tiene sus concentraciones más en territorios selváticos, en territorios donde se emergen un poco en sus condiciones, en su naturalidad, en su ajuste al contexto natural. Los Embera se asientan generalmente en caseríos, entonces en estos caseríos, que es como un grupo de casas donde está, pues viven las diferentes familias. Sus características culturales son muy similares a las de otros grupos indígenas que hemos hablado, ¿cierto? Y se consideran elemento importante en la naturaleza. Eh, el hombre se distingue también por sus habilidades con los ríos, ¿cierto? Esas habilidades, digamos, con la montaña. Y por eso a ellos se les llama Enveradovida, que significa hombres de río, y Enverayavida, que significa hombres de montaña. Entonces son hombres que dominan de alguna manera con sus habilidades, pues los recursos naturales que tienen a la par o en su medio. Y eso pues también los hace muy característicos. Los indígenas en Vera también tienen sus caseríos generalmente a lo largo de los ríos y estos se les llaman tambos, ¿cierto? Es importante la cosmovisión o dentro de su cultura el señalar el hecho de sus casitas como tambos, que es de alguna manera como se les conoce también a sus casas. La vivienda, como les decía, se conoce tradicionalmente con el nombre de tambo. Consiste en un armazón de madera de planta circular o rectangular, pero generalmente, digamos, tiene mayor predominio la forma circular. Se construyen sobre pilotes a una altura aproximadamente de unos 50 a 2 metros sobre el nivel del suelo, es más o menos la altura que se les da a sus casas, ¿listo? La mayoría de las veces, pues los tambos o sus casas no tienen paredes exteriores ni divisiones internas. El piso se hace de estrellitas de palma y digamos que sobre una base de tierra se construye el fogón y a su alrededor, digamos, se desarrollan todas las actividades cotidianas, diurnas y nocturnas. De alguna manera las casitas no son muy protegidas o muy ocultas o muy resguardadas, sino al contrario, tienen como espacios muy abiertos y se les llama tambos.
En cada una de las viviendas están, aunque si bien viven en caseríos, pues son aisladas, ¿no? No quiere decir que estén pegadas todas las, no, sino que por el contrario, pues también tienen unos espacios que pues esos espacios también les van a permitir a ellos, ¿cierto?, tener cierta independencia. En algunos casos, a pesar de que pertenezcan a la misma familia, pues se trata de conservar esa unidad doméstica y por ende cada familia tiene pues su propio tambo, ¿listo? Estos tambos o estos caseríos se ubican generalmente a las orillas de un río, principalmente pues para proveerse de agua y pues poder desarrollar todas las actividades domésticas que se requieren y utilizar este recurso de una manera mucho más fácil. Los ríos también les sirven a ellos no solamente para proveer cosas, sino que también como medio de comunicación, porque pues a través del río viajan y se desplazan a diferentes lugares o de alguna manera se transportan para ir de distintos lugares a otros para buscar todas las cosas que ellos necesitan, así como sus actividades o aspectos de aseo o elementos de aseo que necesitan. Hay algo muy interesante de los tambos propios de los Embera y es que dentro de la casita pues se tiene un mobiliario doméstico. Se compone fundamentalmente de cestos. En los cestos se guarda mucho lo que tiene que ver con la comida, elementos propios del hogar. También se tienen, digamos que bancos. Esos bancos pues ayudan también a colocar los elementos para preparar los alimentos. Bancos también para sentarse. Tienen repisas. Esas repisitas pues les ayuda también a organizar y algo otros objetos que elaboran en madera y en palmas y pues de alguna manera les ayuda a suplir todas sus necesidades. También ellos generalmente suelen elaborar para todo su mobiliario doméstico elementos con cortezas de árboles, como cucharas, como ciertos aspectos de tenedores para mover, para cambiar, sobre todo para las distintas actividades que ellos desarrollan. Entonces, de alguna manera es muy interesante cómo aprovechan el contexto natural y los elementos que tienen a su alcance para elaborar elementos que cumplan sus necesidades. Al igual que todas las poblaciones indígenas, pues los emberas tampoco se quedan atrás. Los emberas también tienen su organización social establecida, tienen unos rangos de respeto entre ellos mismos y digamos que de alguna manera la organización es muy familiar, o sea, el núcleo familiar juega un papel muy importante dentro de los emberas. Y en este, pues, se ejerce la autoridad central en lo que tiene que ver con aspectos domésticos y familiares. El parentesco bilateral, es decir, por línea materna y por línea paterna. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por parte del papá y por parte de la mamá, también es un rasgo muy importante que distingue o prevalece dentro de la organización social de este grupo. La comunidad generalmente pues se divide también en otra serie de grupos locales que son como parientes, vecinos y otros habitantes que están como a su alrededor y ellos pues también forman algo que llaman las mingas. En este momento hay una gran minga que se está desplazando a Bogotá en señal de protesta y ciertas peticiones. Entonces, estas mingas son precisamente esto, son reunión de un conjunto, un sinnúmero de personas que comparten esas creencias y que se reúnen generalmente para desarrollar o buscar algo colectivo. En este caso, pues digamos que ellos generalmente lo que hacen es trabajos colectivos. Entonces, en las mingas se reúnen para sembrar, para el cultivo en sus parcelas, para de pronto celebrar ciertas festividades, ciertos rituales que ellos tienen, entonces se hacen en mingas. Pero por lo general, la centralización de su organización social, pues es a nivel familiar por línea paterna y línea materna. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. La organización ya política como tal de ellos pues está también basada en grupos que se denominan cabildos. Están los cabildos mayores y los cabildos menores. Estos grupos ya están agremiados a la organización indígena de Antioquia y pues de alguna manera les ha servido muchísimo para buscar fortalecer el respeto a sus tradiciones, el respeto a sus derechos, el que de alguna manera puedan conservar sus territorios
y no sean invadidos por personas que de pronto empiecen a dañar su cultura. Entonces estos cabildos ocupan un lugar muy importante porque son esas personas que se encargan de ayudarles a ellos a mantenerse, a coexistir, a hacer valer todos sus derechos y a permanecer aún activos en esta sociedad. Para los Empera es muy importante el chamán. ¿Por qué? Porque el chamán es ese ser que ellos respetan y además al ser que le temen mucho. ¿Por qué? Porque pues si bien él tiene una habilidad extraordinaria para hacer el bien por su conocimiento, también puede ocurrir lo contrario y puede tener esa habilidad para hacer el mal. Entonces por eso el chamán es ese ser que respetan con gran consagración porque precisamente es quien tiene el conocimiento. Él tiene o se cree que tiene todo el control sobre la naturaleza a través de sus poderes visionarios, que puede predecir las cosas que van a ocurrir, que puede ayudar para que el medio natural pues les sirva a ellos para seguir bien dentro de su cultura o puede también interceder para que a través de digamos de fenómenos que ocurran en la naturaleza pues causar destrucción y causar cosas irreparables para la misma comunidad. Por eso es tan importante para ellos el chamán. Entonces, él a su vez, digamos que es considerado muy importante, pero a la vez es respetado por todo lo que tiene en trasfondo en cuanto a su conocimiento. La economía de este pueblo también es muy simpática y de alguna manera pues sigue como ese mismo marco general que hemos venido mencionando acerca de los distintos grupos indígenas. Ellos también principalmente basan su economía en lo que tiene que ver con la agricultura. Cultivan principalmente el maíz. El maíz es un símbolo importante para ellos porque a través de él pues extraen la harina. Para ellos la harina se llama monía y la monía pues digamos que es la que los nutre, la que les permite hacer otro tipo de alimentos para fortalecer su coexistencia y su vida. Hay algo muy interesante en los Embera y es que ellos cultivan el árbol de calabaza o la calabaza común que nosotros vemos porque pues digamos de esas calabazas, ¿cierto? Obtienen no solamente su fruto y se pueden aprovechar muy bien de su de este tipo de alimento, sino que a su vez, ¿cierto? Ellos pueden elaborar con su corteza tazas, tazones y un sinnúmero de elementos como cucharas. Entonces, la calabaza para ellos es fundamental, digamos, es una de las cosas que ellos siembran y aprovechan muchísimo. Ellos se destacan a su vez por ser muy buenos cazadores. Esta labor la realizan principalmente los hombres, son los que tienen como esta tarea de realizar esta actividad. Y a su vez, pues digamos, son quienes cazan y traen alimento para que la mujer se encargue de trabajarlos y adecuarlos y de alguna manera proveer a toda la familia. Entonces es muy interesante. Mientras los hombres se dedican un poco a la casa, pues las mujeres tienen una serie de tareas también y actividades que tienen que resolver. Entre ellas, pues se dedican al cuidado del hogar, es decir, al cuidado de los hijos, de la familia, de los ancianos. Se dedican también a la pesca, es una labor propia también de las mujeres que la pueden desarrollar. La huerta casera también es una de las labores que ellas desarrollan, entonces son las encargadas de sembrar, de mantener la huerta, de mantener las cosechas, de crear especies menores como gallinas, como palomas, como otra serie de animalitos que ellas pues pueden estar bajo el dominio. Aquí es importante mencionar que para los Embera el perro es un animal fundamental porque les ayuda por su instinto a cazar muchos animales y de alguna manera ayuda mucho en su existencia. Hay algo muy interesante en los Emberas y es que los Emberas se preocupan mucho por los elementos que llevan o con los que cubren su cuerpo. Entonces, los collares son cruciales para ellos. Los usan en las niñas desde su infancia, ya que se cree que las mujeres llevan el peso del mundo sobre sus hombros. Entonces, los collares que hacen a manos, ¿cierto? Se llaman okama, que significa camino alrededor del
cuello. Y sus complejos realmente son no solo admirables, sino son diseños geométricos muy grandes que realmente nos cautivan nos generan esa expectativa. Son muy importantes para ellas porque, como lo decíamos, significan, cierto, que llevan el peso del mundo en su cuerpo.